Bueno, ahora se ha iniciado, estamos en medio de un proceso preelectoral para las elecciones de noviembre de 2016. Se llevan a cabo una serie de elecciones en los 50 estados de Estados Unidos, más 6 territorios de Estados Unidos. Se eligen los delegados que irán a las convenciones de los dos grandes partidos en julio para escoger quién va a ser el candidato. Estos delegados se escogen mediante un proceso de caucus o de primarias. El caucus es el sistema más antiguo, se trata más o menos de unas asambleas populares, ciudadanas, que se reúnen en colegios, en una iglesia, incluso en una casa particular, en las que se debate sobre cuál es el mejor candidato. Para eso uno tiene que ser miembro del partido y tiene que haberse inscrito, y ellos escogerán a esos delegados que irán a la convención de julio. La mayoría de los estados, sin embargo, se han pasado al sistema de primarias, es decir, es un voto secreto, se hace en un colegio electoral y no son estas asambleas populares, y se hace lo mismo, se escoge un delegado, que son aquellos que darán su voto en las convenciones de julio. Bueno, en el caso del Partido Demócrata tenemos a Hillary Clinton y a Bernie Sanders. En cuanto a delegados, Hillary Clinton va por encima de Bernie Sanders. Estamos más o menos a la mitad un poco más de la mitad de este proceso preelectoral. Hay que tener en cuenta 3 grandes fechas: 1 de marzo, 15 de marzo y 7 de junio. Esos son los 3 supermartes donde se concentran un importante número de estados que van a votar. El sistema de reparto de delegados en Partido Demócrata es proporcional al voto. En este caso favorece también a Hillary Clinton, porque si bien Bernie Sanders ha ganado en bastantes estados, quizás con un número de delegados inferior, Hillary Clinton va por encima, y Hillary Clinton también se agarra a lo que son los superdelegados, que es una figura clave en el Partido Demócrata, no en el republicano. Se trata casi del 15% de los delegados, que pueden ser gobernadores, senadores, expresidentes. Por ejemplo, Obama es uno de los superdelegados, que votan en la convención libremente. Normalmente votan a gente del aparato, del establishment. En este caso, Hillary Clinton parece casi seguro que se va a llevar más del 80% del voto de los superdelegados. Este año serían más de 700. Entonces eso le da una tranquilidad para llegar con esa mayoría a la convención demócrata y por tanto ser la candidata. En el caso republicano, esta figura de los superdelegados no existe. La carrera está mucho más reñida. Tenemos a 3 grandes candidatos: tenemos a Trump, tenemos a Cruz y tenemos a Kasich. Trump va por delante, pero tal y como está el calendario y tal y como están repartidos los delegados, parece que Trump no va a conseguir la mágica cifra de 1.237, que son los delegados necesarios para poder tener esa mayoría en la convención de julio y por tanto ser el candidato. Hay que tener en cuenta que el sistema de reparto de delegados es diferente. En algunos estados puede ser proporcional, en otros el que tiene más votos se lleva todos los delegados, y en algunas ocasiones incluso hay una mezcla de los dos. Por tanto, estos estados como California, como Ohio o como Illinois, que se llevan la totalidad de los delegados, aquellos que han obtenido más votos, crecen en importancia, ¿no?, en estos estados. Como he dicho, tal y como está el calendario, parece que no es posible que Trump, que es quien va liderando la carrera, sea elegido, tenga los delegados suficientes antes de llegar a la convención, y lo que parece que va a pasar es que se va a llegar a una convención contestada en julio. ¿Qué significa eso? Que allí se reunirán todos los delegados, habrá una primera votación, los delegados votarán en función de lo que ha pasado en los caucus y en las primarias. Si no hay ningún candidato, como parece que es en la primera votación, que tiene esa mayoría, hay una segunda votación en la que se liberan unos cuantos delegados y entonces ya pueden escoger a quien quieran. Que no haya una mayoría, se vuelven a liberar delegados y pueden votar
a quien ellos quieran. ¿Qué pasa? Que de repente los delegados, que no se sabe muy bien quiénes son, cobran ahora importancia. ¿Quiénes son estos delegados? Activistas del partido, líderes locales, partidarios de cada uno de los candidatos. Trump, Cruz, incluso casi están ahora un poco a la búsqueda de esos delegados, esperando que lleguen a la convención y que a lo mejor se dé un vuelco y quizás el que ha sido más votado, que parece ser que va a ser Trump, no sea escogido el candidato. Otra particularidad es que es posible que incluso en la convención surjan nuevos candidatos. Puede ser uno incluso que no ha participado en las primarias. Puede ser incluso Marco Rubio, podría volverse a presentar, o cualquier otro candidato, o por ejemplo Paul Ryan. Ahora mismo en la prensa norteamericana todo el mundo está mirando al speaker de la Cámara de Representantes, porque muchos creen que su estrategia política es precisamente presentarse en la convención como candidato. Él, por supuesto, lo ha rechazado, ha dicho que no, esa no es su intención. Bueno, paralelamente a este proceso preelectoral, por supuesto, todos tienen un poco la vista puesta en noviembre, que son las elecciones. Se están llevando a cabo muchas encuestas. Se suele decir que no hay que hacer mucho caso de las encuestas que se están haciendo ahora sobre la elección general, pero sin duda todos los tienen en cuenta, y sobre todo el establishment de cada uno de los partidos. ¿Qué aparece en estas encuestas? Pues que cualquier candidato republicano podría ganar a Hillary Clinton, menos Trump y Cruz, que son los que a día de hoy parece que tienen más posibilidades, más papeletas para ser precisamente los candidatos republicanos. ¿Por qué? En el caso de Trump, porque es un candidato totalmente inusual, con salidas fuera de tono durante esta campaña preelectoral, que ha enfadado a muchas minorías y a algunos sectores. Y luego, por otro lado, tenemos a Ted Cruz, que es un miembro del Partido Conservador, aunque se le considera un poco un outsider, porque no conecta muy bien con el establishment republicano, pero sin embargo es muy conservador, excesivamente conservador si tenemos en cuenta lo que es la realidad hoy en día de todo Estados Unidos. Es decir, las encuestas que se hacen de Trump frente a Hillary, porque Hillary parece evidentemente que va a ser la candidata, y Cruz contra Hillary, todos dan como ganadora a Hillary Clinton. ¿Que hubiera otro candidato republicano podría ganar a Hillary? Puede ser, pero porque Hillary, si bien es una persona muy preparada, con muchísima experiencia, no es una candidata natural, no tiene esa naturalidad que tenía, por ejemplo, su marido Bill Clinton, y no tiene ese atractivo que tenía su marido. Se la ve como parte del establishment, de lo ya conocido. Se la ve fría, ¿no?, en determinados aspectos, y no tiene ese carisma, y no arrastra a los americanos como su marido, incluso como Obama. Por eso se dice que otro candidato republicano, que no fuera ni Trump ni Cruz, sí que tendría bastantes papeletas para poder derrotar a Hillary. Es difícil hacer un pronóstico porque el caos está sobre todo en el Partido Republicano, y está bastante dividido. A mí me encantaría que el speaker de la Cámara de Representantes se presentara y ganara la candidatura del Partido Republicano. Así sí que veríamos una disputa electoral por esa presidencia en noviembre muy interesante, y yo creo que ahí Paul Ryan tendría muchísimas posibilidades de ganar a Hillary Clinton. Parece que esta posibilidad se está cayendo, y entonces tendremos que dar la bienvenida a la primera mujer presidenta de Estados Unidos.